La historia comienza con una gran explosión, y de ella emerge un enorme dragón, y alguien estaba enfrente de él, contemplando su final, y es mandado a volar de un solo golpe. Y él nos cuenta que se llama Lin Hichen, y que era el mejor mago del mundo, y se pregunta que si en verdad iba a ser eliminado por la boca de una bestia. Y una vez impacta en el suelo, al levantar la mirada, menciona que habían llegado justo a tiempo y pide que lo ayuden, pero contrario de lo que pensaba. Ella lo toma de la mano, y él dice que no esperaba que viniera cuando le pidió el colgante de Piscis, y era un buen hombre, que le da todo lo que quiere, y quitándole el anillo de almacenamiento, le dice que ese será su último regalo para ella, y que de esta manera no lo olvidará. Pero el confundido, le pregunta qué quería decir, pero en eso ve como su mejor amigo y su novia empiezan a besarse delante de él, y ella le comenta que estaba saliendo con el otro, y solo vinieron para que lo vea, y el prota, mientras perdía la conciencia, cuenta que siempre los trató como si fueran su familia, pero aún así lo traicionaron. Pero vemos que un artefacto de su pecho empieza a reaccionar. Momentos después, el despertador empieza a sonar, y alguien se levanta confundido, se pregunta qué estaba pasando, ya que parecía estar en el dormitorio de su universidad. Y buscando sus cosas, se pregunta en dónde estaba su anillo de almacenamiento, y percatándose de la fecha actual, cae en cuenta que al parecer volvió 10 años en el pasado, justo antes que el juego iniciara. Después de pensar detenidamente, nos cuenta que había una leyenda sobre uno de los artículos que poseía, la cual decía que podía ayudar a los jugadores a resucitar, y no esperaba que los rumores fueran ciertos, y que afortunadamente, no puso el colgante en el anillo de almacenamiento, de lo contrario, los traidores se lo habrían arrebatado. Mientras sale nos dice, que amó a Guuyi durante 10 años, pero ella lo traicionó con su mejor amigo, Susibi. Y no solo eso, también le quitaron toda su riqueza, sino también los elixires y armas mágicas que había acumulado. Y ya que no pudieron eliminarlo, en esta vida, hará que prueben el dolor de ser traicionado. En eso recibe una llamada de una mujer, y al responder le menciona, que hace mucho tiempo que no se veían, pero ella le responde, que no había pasado mucho tiempo desde la última vez que lo vio, y le pregunta que si acaso no comieron estofado juntos ayer, pero dejando eso de lado, le dice que tiene algo muy importante que ha estado pensando durante mucho tiempo, y que finalmente decidió contárselo, y que debía estar preparado. El prota nos cuenta, que hace 10 años, ella lo llamó para decirle que vio a su novia besando a otro chico, y que simplemente no le creyó y terminaron peleándose, y después de eso perdieron contacto, y fue tan agradable escuchar su voz nuevamente, y se disculpa con ella, pero ella confundida, le pregunta por qué está actuando raro hoy, pero le dice que no tenía tiempo para bromas, y le dice tenía que estar preparado mentalmente, le cuenta que acaba de ver a su novia besando a un hombre en la calle y subiéndose a su auto deportivo. El prota le dice que lo entiende, a lo que ella le dice que no estaba bromeando. Lin Hichen le comenta que le cree, y había una cosa más importante que quería decirle, y ella le pregunta si estaba bien, y que no deje que sus pensamientos le afecten, pero él le pregunta si había escuchado del juego, de 8 páramos, y ella le responde, que por supuesto, y los anuncios han estado volando por todas partes durante mucho tiempo. Lin Hichen le comenta quería unirse al juego de manera profesional, y nos cuenta, que todavía no todo el mundo sabe que Los 8 Páramos no es un simple juego de realidad virtual, y pronto se hará popular en todo el mundo, y se fusionará con todo el mundo en 5 años. Todas las habilidades y armas mágicas e incluso los NPC y grandes jefes del juego, se harán realidad, y que cuando más antes entres al juego, más rápido podrás aprovechar las oportunidades. Ella le pregunta que si hablaba en serio, ya que ese juego fue desarrollado de manera independiente, y que recuerda que siempre había sido bueno jugando, y si realmente podía hacerse un nombre en Los 8 Páramos, su futuro sería brillante. Él le comenta que lo decía en serio, ya que iba a mudarse del dormitorio en los próximos 2 días, y alquilará una casa para dedicarse a ello.
Ella le dice que finalmente había madurado, y sin más se despide, pero el prota le pide que no cuelgue. Ella le pregunta que si había algo más. Él le menciona que requiere un equipo para jugar, y acaba de revisar sus registros de facturas y ayer su billetera fue sobregirada, y que si podía prestarle algo de dinero. Pero ella molesta le grita que no podía y no tenía dinero, y que quien lo mandó a que le diera a su novia un regalo de cumpleaños tan caro, y que era su culpa no la suya, y una vez cuelga. Él maldecía por no haber renacido un día antes. Pero al instante recibe un mensaje de ella más un depósito, diciéndole que esa era su cuota de membresía del gimnasio por varios años y que recuerde en devolverle el dinero lo más antes posible, y que si le impedía entrar al gimnasio, lo usará como saco de boxeo para empezar a entrenar. Pero él le envía un audio diciéndole que esté seguro de ello. Más tarde, viendo la fecha, en su habitación comenta que solo quedaba el último segundo y estará listo. Y escanea su ojo, y después de escanear aparece un menú, en cual le pregunta si iniciará el juego. El prota desciende y menciona que 10 años después está de vuelta, y vemos que habían varios jugadores los cuales admiraban la belleza de una cultivadora. El prota nos cuenta que esta es una IA inteligente, y además era el primer nivel del juego, parecía ser sencillo, pero debía tener cuidado. Y por otra parte otros empiezan a silbar y le preguntan si quería ser su esposa. El prota por dentro los llama idiotas, ya que tenían pensamientos impuros hacia la emperatriz, y ella rápidamente los envía a un espacio oscuro, mientras menciona que eran ruidosos. Otros se preguntan qué estaba pasando. Así el prota nos cuenta que cualquier jugador que sea grosero con la emperatriz serán encarcelados o sus atributos serían reducidos permanentemente, y si quería ganarse su favor, debía ser suficientemente sincero. Mientras la saluda respetuosamente, la emperatriz sonriendo le menciona que se veía bien, y le pregunta si de verdad quería emprender el camino de la cultivación para alcanzar la inmortalidad. El prota le responde que sí, y le pide humildemente que le dé un talento innato. La emperatriz le menciona que le concederá una oportunidad. El prota nos cuenta que su anterior vida obtuvo el talento de mago de los negocios, y indica que era más o menos inútil. Aunque las piedras espirituales consumidas para comprar accesorios en todas las tiendas de la cuidad se reducen en un 10%, era inútil más que eso. Y el talento innato no significa todo. Según su comprensión de los 8 páramos, incluso si el juego empezaba mal, aún podía cambiarse. Así vemos que recibía su talento innato, y revisando su ventana de estado, vemos que le dieron el talento de cambiar el destino contra la voluntad del cielo. Y después de revisar, piensa que este talento era invencible. Aunque este talento no solo tiene beneficio, pero cuantos más grandes son los peligros, más lo son los beneficios. La emperatriz le comenta que a continuación deberá elegir su apariencia. El prota nos cuenta que al elegir una forma básica que parece ser la misma, las propiedades son completamente diferentes. Y este es el que tiene mayor encanto entre todos los looks básicos. Y en su vida anterior no tenía experiencia, y se sentía cansado de ser un chico guapo toda su vida, así que eligió deliberadamente un afro. Después de ingresar al juego, se dio cuenta de que cuanto mejor sea la apariencia, más fácil será ganarse el favor de los NPC, y en su vida anterior, ese peinado explosivo lo engañó, y en cambio lo que eligieron un personaje con más encanto, tenían más oportunidades de obtener misiones. Y incluso podías conocer a una NPC del sexo opuesto que quisiera practicar un cultivo doble, pero en esta vida será diferente. La emperatriz le dice que ahora podía elegir su lugar de nacimiento, y mientras ve el enorme mapa, nos dice que estas cuantas áreas circundantes son adecuadas para las 4 profesiones principales en los 8 páramos. Nos dice que la prefectura de Yonjin es la más adecuada para el cultivo de Dharma, la prefectura de Yuegua es la mejor para el cultivo medicinal, la prefectura de Muxian es la mejor para el cultivo de artefactos y la prefectura de Wafen es la mejor para empezar cultivo físico. Y revisa su panel de estado, y esta vez al comienzo del juego, su poder innato se cumple plenamente, y si continúa practicando la magia podía convertirse en el número 1 del mundo.
sin embargo es adecuado para batallas de equipos, y no para combates uno a uno, y sufrió tal pérdida en su vida anterior. Además practicó magia porque a su novia le gustaba, y una vez elige un reino, él nos cuenta que eligió ser cultivador de espada, y que en esta vida será el más poderoso y disfrutará del mundo marcial. Así es transportado a la aldea de novatos. Después de aparecer, ve varios novatos, los cuales buscan equipos, e incluso uno busca una pareja virtual. Y feliz piensa que aún no había mucha gente, y en eso observa que la gente se amontona alrededor de un anciano, y mencionando que seguramente debía dar una misión oculta. El prota dándose la vuelta, por dentro dice, que como podría estar una misión oculta en las manos de una NPC tan obvio, y que ellos podían seguir picoteándose unos a otros, ya que él quería practicar el manejo de la espada y unirse a una secta, y podían tomarse su tiempo para encontrar el camino, mientras varios novatos se preguntan cómo conseguir una misión. Y en eso vemos que una mujer le pide que espere. Este se da la vuelta, y la mujer se presenta como Quinian y es la propietaria de la sastrería del pueblo, y le pregunta si quería asumir la misión, y ella le arreglará por él. Mientras varios preguntan cómo es que el NPC tomó la iniciativa de hablarle. Mientras lo abraza, le dice que su esposo falleció hace 5 años por lo que ha estado soltera, y si encontraba la tarea muy difícil, ella podría ayudarlo, y pregunta si aceptaría su misión. El prota se pregunta si esto es debido a su encanto innato, y no se había dado cuenta que estaba atrayendo activamente a los NPC. La chica le pregunta qué quería de ella, y piensa que parecía que él y Wang Jingao acababan de conocerse, y que parecía que fue engañado por el gremio Guanxi, y que también podía darle una lección y darle otra oportunidad. El prota le dice que tenía una noticia ultra secreta que podía venderle por 500,000, y que esta noticia podrá a su gremio por delante del resto. Pero ella le pregunta que entonces por qué no le vendió esa noticia a Wang Jingao, ya que parecía que le estaba rogando que lo apoyara. El prota le dice que él y Wang Jingao solo estaban jugando por la ocasión, y que él era una persona independiente que quería ganarse la vida, mientras piensa que esta chica parecía odiar a Wang Jingao, y que tal vez haya una posibilidad de cooperar en el futuro. Ella piensa que había cambiado rápidamente su actitud hacia Wang Jingao. El prota le manda su número de tarjeta bancaria, y le dice que no la engañaría. La chica piensa que si lo que decía era en serio, valía la pena correr el riesgo. Mientras le dice que lo compraría y le transferirá el dinero, el prota piensa que estaba bien ganar 1,000,000 nada más iniciar el juego, pero será una pérdida de dinero cuando el juego se fusione con la realidad, y que por ahora es una buena forma de mejorar su vida. Después de recibir la transferencia, el prota le dice que deje de cazar jabalíes y que vaya a hacerse cargo de la misión de la tienda de armas. Pero la chica le grita que no había ninguna misión en la tienda de armas, y piensa que si era un truco de Wang Jingao, lo dejaría aquí para que sea eliminado. Pero el prota le dice que su método era incorrecto, y que el dueño de la tienda era un herrero y si lo ayudaba a soplar durante 5 minutos, podía conseguir la misión. Y si no le creía, podía pedirle que algunos de sus subordinadas que lo comprueben. Y también debía hacerlo en secreto y no debía decirle a otros jugadores, de lo contrario ya no valdría la pena. Le indica que la misión no era nada, y lo atractivo era la recompensa. La chica le pregunta si era una recomendación para una secta. El prota le dice que ya le ha dicho todo lo que tenía que decir, y lo que haga a continuación dependía de ella. La chica le pide que espere y le pregunta por qué le vendió esta información tan importante. El prota le dice que no sabía, y que tal vez sea porque era linda, lo cual la deja sorprendida. Pero en eso ve un enorme jabalí que estaba persiguiendo a sus compañeras. Ella se sorprende, y sus subordinadas les dice que se habían topado con el jefe. Ella les pide que se retiren ya que no eran suficientes para enfrentar al jefe. En eso rápidamente el prota les dice que si renunciaban a este jefe, él se lo quedaría. Las demás preguntan que si estaba preparado para enfrentar al jefe. En eso el prota les pregunta si podían prestarle una espada, ya que vendió su arco y sus flechas. La chica se lo presta y le desea buena suerte. Así dándole las gracias, se prepara.
Unas de las chicas burlándose menciona que de seguro deliberadamente quería lucirse para impresionar a su jefa. Ella las reprende, pero las demás solo se empiezan a reír. Volviendo con el prota, él piensa que si hubiera sabido esto no hubiera vendido el arco. Vemos que logra dar un golpe, pero al instante es mandado a volar. En ese momento nos dice que apuntará en su punto más débil, y una vez aterriza, indica que si era inútil luchar duro, entonces debía usar algo de cerebro. Así empieza a correr mientras el jabalí lo persigue. Las chicas mencionan que al parecer estaba huyendo. La chica dice que al parecer solo se estaba haciéndose el duro para poder escapar, y que por suerte solo era un novato, así que no importaba si moría unas cuantas veces, y así aprendería una lección y no volvería a presumir de ello. Volviendo con el prota, este había llegado a un lugar sin salida, y tras impulsarse le dice al jabalí que debía irse al infierno. En eso el jabalí choca contra el muro, con lo cual rompe unos de sus colmillos, así sufriendo un poco de daño. Pero debido al impacto varias rocas empiezan a caer, lo cual infligen mucho daño al enorme jabalí, dejando a las chicas sorprendidas. Mientras el jabalí tambalea, el prota indica que ya era hora. Así sale, y lanza una ráfaga de cortes críticos que debilitan al jabalí. Así vemos que este enfurece, dejando sorprendido al prota. Así que arremete contra él, pero el prota lo esquiva. En eso empieza a dar vueltas y vuelve a chocar contra el muro. Una vez derribado, el prota se sube encima, y se prepara para dar el golpe final. Una vez termina por eliminarlo, desciende a la superficie. En eso una gran ráfaga de energía se acerca a él, y anuncian que su nivel de cultivo había subido a refinamiento de ki temprano, y también se activa su talento haciendo que todos los atributos se dupliquen. El prota piensa que al entrar al refinamiento de ki, significaba entrar al camino de la inmortalidad y convertirse en un cultivador inmortal, y no esperaba que su cultivo mejorara tan rápido, pero en eso ve que su vitalidad había aumentado en un 10%. Y en eso el juego lo felicita por ser el primero en eliminar a un jefe en los 8 páramos, y que pronto se hará un anuncio global, y le pregunta si quería ocultar su nombre. El prota indica que no había necesidad de ocultarlo. Al instante lo anuncian globalmente, y todos los jugadores se sorprenden y preguntan que cuánto tiempo llevaba el juego abierto, y ya había alguien que eliminó a un jefe. La chica también se sorprende y ve que su nombre era Lin Hichen. Volviendo con el prota, él ve todos los tesoros que había ganado, y no podía creer que haya encontrado tantos equipos. En eso ve que empiezan a caer rayos, y el juego le indica que en 30 minutos habrá un desastre. El prota se pregunta que si ya estaba aquí los efectos secundarios de cambiar el destino, y que si se abría paso atraerá una calamidad celestial, y si fracasaba, su alma se disiparía, y que debía ir rápidamente a la secta de la espada, y que tal vez alguien ahí pueda salvarlo. En eso la chica le pide que sean amigos y que si tenía algún equipo podía vendérselo a un precio justo, pero el prota rápidamente le envía una solicitud de amistad, y mientras se marcha le dice que tenía algo más que hacer y que hablarían luego. La chica piensa que era bastante raro, y se pregunta por qué salió corriendo a toda prisa. Más tarde con el prota ya había llegado a la secta de la espada, y indica que debía buscar a alguien que le ayude con la tribulación celestial, y así corre más rápido a la secta mientras presentaba sus respetos. Ya dentro de la secta los demás postulantes le preguntan que por qué tenía tanta prisa, y en eso ve que el cielo empieza a oscurecerse, pero en ese instante aparece la maestra de la secta, y pregunta a qué se debía el alboroto. En eso todos empiezan a saludarla, y la maestra dice que esto era la señal de la calamidad celestial, y que podría ser que uno de los discípulos directos de los ancianos haya logrado un gran avance. Todos los maestros se preguntan quién podría ser. En eso escuchan al prota presentarse como el nuevo discípulo Lin Buchen, y pide que por favor lo ayuden. Y en eso el trueno empieza a caer, mientras la maestra lo observa, pero el prota le muestra la carta de recomendación y pide su ayuda, y indica que con su habilidad actual, no había manera de resistir el poder de la calamidad, y solo podía rezar para que alguien grande venga a rescatarlo. Así la maestra extiende su mano, y crea una barrera alrededor del prota. Este abre los ojos,
y indica que afortunadamente no ha muerto, y que si hubiera sido eliminado tendría que empezar de nuevo, lo que no solo lo haría perder el tiempo, sino también perdería muchas oportunidades. Mientras tanto, con los maestros mencionan que solo estaba en la etapa inicial del refinamiento de Ki, y había provocado una catástrofe celestial, y era la primera vez que se encontraba con algo así, y que si se convertía en un pez gordo en el futuro, sería un gran honor para su maestro, y rápidamente corren a intentar reclutarlo. Y una de las maestras le pregunta que si quería ser su discípulo y que le dedicará todos sus recursos para ayudarlo a practicar. Pero otro maestro le dice que ella era una cultivadora que no enseñaba a discípulos varones. Pero ella le reclama que él tenía tantos discípulos y todavía quería arrebatárselo. El prota piensa como esperaba, hubo un pez gordo en la secta que le ayudó a dispersar la calamidad celestial. Y no solo eso, sino en realidad atrajo a tantos ancianos que querían aceptarlo como su discípulo. Pero todavía tenía que fingir, y no debía emocionarse demasiado, de lo contrario afectaría la buena impresión que los ancianos tenían de él. En eso la maestra de la secta indica que no había necesidad de pelear, ya que decidió que estará bajo su tutela. Esto sorprende a los ancianos ya que no esperaban que ella aceptará a un discípulo. Así dirigiéndose al prota le pregunta que si estaba dispuesto a ser su discípulo. En eso el juego le indica que la mayor oportunidad de la secta de la espada, Lenfeayan, la actual jefa de la secta de la espada, quería tomarlo como discípulo. Así el prota muestra sus respetos y aceptando ser su discípulo. Ella le dice que a partir de hoy era su único discípulo y debía venir con ella. El prota piensa que tan pronto entró a la secta, obtuvo una gran oportunidad. Más tarde en el palacio interior de la secta de la espada, su maestra indica que este era el palacio de la secta, y que a partir de ahora practicaría aquí, y le pide que espere a una de las discípulas que vendrá a buscarlo. Y mientras se retira, le dice que al día siguiente debía reunirse con ella en el gran comedor, a lo que el prota responde que comprendía, y pensando indica que su maestra era realmente distante y que debía tomarse su tiempo para ganársela. La mujer le pregunta qué piensa al respecto. El prota se pregunta cómo es que solo por el aspecto podía recibir un trato tan bueno. También dice que si aceptaba la misión y mejora la relación podía lograr tener un cultivo doble en unos días, pero recuerda que en esta vida, debía priorizar su cultivo, por lo que se disculpa y le menciona que tenía cosas que hacer, pero si se daba otra oportunidad definitivamente la ayudaría, y retirándose todos los demás no podían creer lo que había rechazado a semejante belleza. Pero el prota nos dice que la verdadera oportunidad de la aldea de novatos estaba aquí. Frente a una casa los demás le aconsejan que no entre, ya que el herrero parecía ser sordo. El prota les agradece por la información, y una vez dentro, observa al herrero. Él se pregunta por qué esta arma no tomaba forma. En eso el prota dice que eran un montón de gente ignorante, y que este NPC era el más importante de la aldea de novatos, mientras empieza a suministrar aire para aumentar la temperatura de la forja, lo cual sorprende al herrero y empieza a martillar. Momentos después lo baña en agua, e indica que por fin había tomado forma, y dándose la vuelta, agradece al prota por ayudarlo, y le cuenta que su aprendiz no estaba el día de hoy, por lo que no había nadie de quien se ocupará de la estufa, y ya que lo había ayudado, podía elegir cualquiera de las armas pero debía devolverla después de un día. El prota nos dice que completar la misión solo te daba el derecho de usar el arma por un día, y al ser así los novatos se sentirán engañados. Pero un jugador experimentado como él sabe muy bien qué hay detrás de esto. Así que elige una espada, y el herrero indica que si eligió esa, podía darle una misión de encontrar 10 colmillos de serpientes verde de hoja de bambú en un día. El prota le dice que no hay ningún problema. Mientras sale todos se preguntan cómo había conseguido una misión. Y le preguntan cómo había conseguido la espada. Él le dice que al parecer el herrero rompió con su novia, así que si lo sorprenden cantando una canción de amor que tenga sentimientos reales que pudiera impresionarlo. Todos preguntan si eran tan sencillo, y corren rápidamente a cantar canciones románticas. A lo que el herrero maldice,
Los demás preguntan si no necesitaba un código secreto. Al instante el herrero los echa de su taller. En otra parte, el prota ingresa en un bosque de bambú. En eso varias serpientes lo observan, y en eso una empieza a atacarlo, pero rápidamente la elimina. En eso ve que su nivel de cultivo había aumentado, y observa los objetos que obtuvo, y cuenta que las tasas de recompensa en esta parte era extremadamente baja. No esperaba que eliminar alguna serpiente soltará tantos equipos, y se pregunta si era por su talento innato, pero guardando la bolsa indica que seguirá eliminando serpientes. Y así empieza con la quesería, y momento después con un enorme saco dice que realmente no esperaba que además de los 10 pares de colmillos, obtuviera muchas flechas venenosas. Y retirándose indica que ahora volverá al pueblo a entregar la misión. Y una vez en el taller le dice al herrero que aquí estaban los 10 pares de colmillos, él le dice que no estaba mal, y entregándole una carta le indica que es un regalo de su parte, y observándolo nota que era una carta para unirse a la secta de la espada. El prota le pregunta que si ya le había dado esa carta a otra persona, pero el herrero le responde que era el único. Una vez confirmado indica que no podía seguir perdiendo el tiempo con esos novatos y que debía unirse rápidamente a la secta de la espada. Más tarde en el centro del pueblo, el prota saca el arco que obtuvo eliminando a las serpientes y lo pone en subasta, y menciona que necesitaba el dinero para casarse con su novia. Y así varios empiezan a pujar, pero en eso aparece alguien que ofrece 50,000. Todos se preguntan quién eran esas chicas, y en eso la que había ofertado era una mujer llamada Guan Lin, y le dice al prota que pagaría en efectivo. Él indica que el precio era bueno y justo, pero en eso aparece otro individuo ofreciendo 60,000, y él se presenta como Wang Jingao, presidente del gremio Guanxi, y piensa que si podía conseguir ese arco tan pronto que se abrió el juego, debía saber muchas cosas, así que si le hacía este favor tarde o temprano trabajaría para él. Todos murmuran que inesperadamente había venido el presidente del gremio Guanxi. Mientras el prota se presenta, nos cuenta que se cruzó con él cuando estaba entre los 10 primeros de la clasificación en su anterior vida, vinieron a reclutarlo. Pero después de rechazarlo le guardó resentimiento así sufriendo muchas pérdidas. Así el otro le dice que había escuchado que intentaba vender el arco para casarse y que le dará todo el dinero que necesite y solo debía ser su amigo. El prota le dice que no podía aceptar todo eso, porque quería ganar el dinero de manera justa, y esperaba que él lo entendiera, mientras pensaba que no debió usar esa patética excusa. Así el otro acercándose le dice que entendía y que si podía conseguir un equipo desde el principio, debía ser una persona capaz y ambiciosa, y él admiraba personas como él, y resultaba que su gremio le hacía falta una persona como él. Pero en eso la mujer sube la oferta a 70,000, el otro oferta 100,000 pero la mujer sube a 200,000. Así empezando una batalla, y el prota observando piensa que no sabe a qué gremio pertenecía esa mujer, pero ella no le mostraba compasión a Wang Jingao, y que tal vez pudiera usarla para engañar a Wang Jingao. Momento después ella ofrece 500,000, el otro le dice que él era el presidente del gremio Banchai, y que no debía provocarlo. Los demás no podían creer que hubiera ofertado 500,000 por un equipo de principiantes y que no podía entender el mundo de los ricos, y que esa chica no debía ser una persona común y corriente. La mujer le dice que él tiene la oferta más alta, era el ganador, y que cada uno fijaba su precio, y burlándose le pregunta que cómo podría decir que estaba en su contra, mientras pensaba que el gremio Guanxi, en comparación a su señora solo eran basura. El otro se resigna mientras piensa que no quería que se aprovechen de él gastando 500,000 en un equipo de principiante, pero en eso el prota lo detiene, y el otro le pregunta que si necesitaba algo. El prota le dice que había escuchado sobre su gremio Guanxi, y si estaba dispuesto a pagar 500,000 más un favor, le venderá el arco, mientras se le pregunta si hablaba en serio, y pensando indica que tenía algo de cerebro. Feliz le menciona que si tenía problemas en el futuro, su gremio lo ayudaría. Así le pide su número bancario para realizar la transferencia. El prota piensa que dejará una buena impresión para poder seguir engañándolo en el futuro.
Así el otro burlándose le dice a la chica que recuerde bien este incidente y que esperaba que en el futuro se una al gremio Guanxi. Mientras se retira el prota nos dice que él gastó $500,000 para comprar algo de cara, pero era realmente estúpido y ahora él tenía mucho dinero. Y que pronto se dará cuenta que para usar ese arco se necesita las flechas venenosas, las cuales son limitadas. En ese momento la chica voltea a verlo y empieza a reclamarle por faltar a su palabra, ya que claramente dijo que se la llevaría el mejor postor. Así se retira molesta, el prota piensa que todavía tenía la manera de compensarle. Más tarde en el bosque jabalí, la chica le pide a las demás que se separen, ellas obedecen y una vez sola, aparece el prota. Y ella le pregunta qué estaba haciendo aquí, pero el prota le pregunta si podían hablar, y que solo le tomarán 2 minutos. Una hora después, el prota se pregunta por qué tarda tanto el discípulo que mencionó su maestra, y así decide dar un paseo, y piensa que había tantos palacios en el interior de la secta, y se pregunta si habría tantas tareas ocultas. Y al ver uno decide entrar, y sorpresivamente encuentra a su maestra semidesnuda. El prota se sorprende al ver que era el palacio de su maestra, a lo que su maestra le lanza un ataque con el cual por poco lo elimina. Su maestra le pregunta quién le dijo que entrará a su palacio, el prota rápidamente le pide disculpa y le menciona que tras esperar durante 1 hora decidió dar un paseo para familiarizarse con el lugar, y que accidentalmente ingresó en su palacio por error, y piensa que no tenía buena suerte ya que por poco su maestra lo elimina. Su maestra comprende y le dice que al parecer no era consciente, por lo que no lo castigará, y entregándole una píldora le dice que a partir de ahora no debía entrar sin su orden. El juego indica que era una píldora de jade púrpura, la cual aumentará en 30 puntos y restaurarán en 3000 puntos de resistencia en estado de no combate, y el prota piensa que su maestra es muy generosa, y así le da las gracias a su maestra, y guardando la píldora piensa que no era hora de tomarla. Momentos después escucha que el discípulo que le dijo a su maestra había llegado, y al voltear ve que era una discípula de la secta llamada Nangongyue, la cual vino por nuestro prota, lo cual él la saluda llamándole hermana mayor, a lo que ella le indica que no estaba mal, ya que conocía las reglas, y se presenta y le dice que estaba en la última etapa del cultivo de cristalización, y que si algo sucedía en el futuro ella lo protegería. Y en eso ve que la favorabilidad había aumentado en 10 puntos, y la favorabilidad actual es de 10 puntos y se sentían como viejos amigos a primera vista. El prota piensa que cuando se conocieron tuvo una buena impresión favorable de 10 puntos, y le dice que no esperaba que su hermana mayor no solo fuera hermosa, sino también tuviera un nivel de cultivo tan alto. Ella le comenta que era un buen adulador. El prota le dice que había dicho que había que ser diligente en el cultivo y no solo en el arte, y trabajar estúpidamente todos los días era peor que halagar a alguien. Después de eso ella empieza a reír y el sistema le informa que su favorabilidad aumenta 5 puntos. El prota piensa que su nivel de favorabilidad aumentó tan rápido en comparación con su maestra y que su hermana mayor parecía ser más fácil de tratar. Y el grado de preferencia entre los jugadores y los NPC era diferente, y las tareas ocultas y las oportunidades que se activan también eran diferentes, así mostrándonos los niveles de favorabilidad, y a medida de que suben los puntos, la relación se hará más estrecha, y indica que generalmente, si el nivel de favorabilidad con un NPC del sexo opuesto llega a la etapa de mutuo acuerdo, podía tener contacto físico, y que cuando alcances el punto de armonía, podrías convertirse en una pareja taoísta e iniciar el modo de cultivo dual. Pero era difícil aumentar la preferencia de los NPC, y en su vida pasada, hubo varios jugadores enamorados de los NPC y nunca terminaron bien. Y en eso vemos que escupe sangre, a lo que su hermana mayor le pregunta que cuando fue gravemente herido. El prota piensa que si no tomaba una medicina para su lesión interna, sería difícil recuperarse en un tiempo. Sin embargo, su lesión tenía que ver con su hermana mayor, así que podría aprovechar y ver si podía conseguir alguna compensación.
Así le dice que no era nada, y le cuenta que mientras la esperaba, accidentalmente ingresó en el palacio de su maestra, y así hiriéndolo accidentalmente, y así ella comprende que fue por su culpa, y le dice que estaba obsesionada leyendo libros románticos, por lo que se retrasó en su encuentro. Así le entrega una píldora que estimularía su ki. El prota piensa no estaba mal, ya que consiguió algo bueno por nada. Ella se disculpa y le dice que si no hubiera tardado, su maestra no le hubiera lastimado accidentalmente. El prota le dice que principalmente no era su culpa, ya que él se movió por su voluntad. Ella le menciona que era muy amable, y así subiendo su favorabilidad en 5 puntos. Así ella le entrega un colgante de jade la cual mejora su defensa y recuperación de maná, y le dice que lo guarde. El prota le pregunta si estaba segura, ya que este colgante definitivamente es el mejor entre los equipos espirituales. Ella le dice que tenía muchos más tesoros, mientras avanza le pide que lo siga, ya que lo llevará a la sala de estar, donde coloca el equipo más básico para principiantes. A lo que el prota le agradece, y en eso se coloca el colgante y indica que afortunadamente pudo actuar, de lo contrario, como podría unirse a la secta de la espada para ganar muchos objetos, y que por lo tanto los NPC de los 8 páramos debían ser tratados como personas de carne y huesos con emociones. Más tarde la chica le dice que esto era una formación de reunión espiritual de grado terrestre, y si meditaba en este lugar absorberá mucha energía espiritual. Y en la casa de su padre, solo tenía la formación de conversación de espíritus y no era tan buena como está. El prota piensa que en circunstancias normales los novatos deberían buscar lugares para meditar y aumentar su nivel de cultivo cuando se desconecten, pero así su cultivo aumentará lentamente. Y no esperaba que hubiera una matriz de reunión de espíritus de grado terrestre, y se pregunta si su maestra lo arregló especialmente para él. En eso la chica lo toma del hombro, y le dice que su misión estaba completa y se despide. El prota le da las gracias por su trabajo. Momentos después el prota se pone a cultivar, y el juego le indica que su velocidad de cultivo aumenta en 52 puntos por hora. El prota piensa que la velocidad era aterradora, y a este ritmo si esperaba durante 3 horas alcanzará por completo la etapa temprana de rendimiento de ki, y como su maestra lo verá hasta mañana, no tenía nada más que hacer, así que cerrará sesión. Una vez despierta se dispone a revisar su teléfono. En eso ve los mensajes del banco con los depósitos que le hicieron. Este se alegra y menciona que en solo 5 horas ganó más de unas 6 millones, y en esta vida finalmente podía cambiar por completo su miserable destino. Más tarde vemos a la amiga del prota, la cual se llama Renlan. Y al llegar al departamento del prota, este le abre, y ella le pregunta que por qué la llamó tan temprano en la mañana. El prota le dice que no era nada y solo quería que vea su departamento recién alquilado. Ella ingresa y le comenta que si departamento no estaba mal, a lo que el prota le responde que eso era natural ya que el alquiler es de 5 a 6 mil dólares al mes. Ella le pregunta si es de esta manera que gasta la membresía de su gimnasio. El prota le responde que lo gastará todo para que ella no piense en eso. Pero en eso ella salta hábilmente así poniéndose encima de él, y sujetándole del cuello le pregunta de qué estaba hablando, o es que acaso no tenía conciencia ya que era el dinero para su gimnasio. Mientras el prota forcejea ella le indica que lo golpeará como si fuera un saco de boxeo. En eso siente algo que la toca, lo cual provoca incomodidad, y rápidamente le pregunta cómo es que se atrevía a aprovecharse de ella. En eso escuchan que tocan la puerta, y le anuncian que trajeron su pedido. En eso el prota le dice que había ganado algo de dinero en el juego, y le compro una cápsula de juego y si no lo deja lo devolverá, pero ella le pide que no la devuelva, ya que si la compró ¿cómo podría devolverla? Momentos después vemos que meten el equipo, y el prota le dice que es una compensación por el préstamo, y no creía que quepa en su dormitorio de la escuela, y probablemente su padre la destrozaría si la llevara a su casa, y por eso había preparado una habitación para ella. Ella felizmente ingresa a la habitación y menciona que tomara algunas fotos para enviárselas a sus amigos.
El prota piensa que ya no estaba enfadada y que el dinero resolvía el 99% de los problemas y indica que volverá al juego a ganar algo de dinero. Ya dentro del juego, su maestra le dice que sus calificaciones eran las mejores ya que estaba a punto de abrirse paso de nuevo en solo unas horas. El prota le agradece por el cumplido, pero le cuenta que su cultivo estaba atascado en la etapa inicial de la refinación de ki, y no sabía cómo abrirse paso, y piensa que cada etapa requería un elixir especial para atravesarlo, y averiguará si su maestra tenía algún elixir que le ayude a pasar. Así su maestra saca una píldora y le dice que si tomaba podía pasar a la etapa media de refinación de ki. El prota le agradece y piensa que este era un elixir que solo tenían las sectas superiores. Su maestra le menciona que aunque sea talentoso, debía conseguir experiencia en cientos de batallas. El prota le dice que entendía lo que quería decir es que solo los árboles que crecen en los truenos podían ganarse la vida eterna, y piensa que descubrió en su vida anterior que el límite operativo de este juego es muy alto y que podías comprar equipos usando monedas pero la experiencia solo se podía obtener en combate real. Su maestra le dice que no era fácil tener esa percepción y que estaba más tranquilo de lo que pensaba. En eso el juego le indica que subió 5 puntos de favorabilidad. Esto alegra al prota y cuenta que de acuerdo con la dirección de la trama, ganarse la buena voluntad de su maestra no era imposible, pero se dice a sí mismo que no debía pensar en tonterías y en esta vida quería ser el cultivador número 1, como podía permitirse aventuras amorosas. Su maestra le dice que tenía que ir a la sala exterior de la secta y elegir una misión de dificultad difícil, y una vez que haya completado la misión, el elixir de recolección sería suyo. A lo que el prota obedece. Después de lo dicho, su maestra le dice que le enseñará el Sutra del Corazón Tianyan, que era obligatorio para todos los discípulos de la secta. El prota le agradece y piensa que aunque era un método mental que todos los discípulos podían aprender, pero antes de eso tenían que realizar tareas antes si querían aprenderlo, pero para él no era necesario. Más tarde en el salón exterior de la secta, el prota se da cuenta que varios jugadores se habían unido a la secta, y aunque la misión de la carta de recomendación estaba oculta, pero siempre y cuando alguien tenga cuidado podría encontrarlo. Pero ya no le importaba ya que aprovechó la oportunidad y se convirtió en un discípulo interior. En eso una chica lo saluda, y vemos que era Guan Lin. El prota piensa que realmente se había unido a la secta, y con más amigos en el camino, también podía pedirle que lo ayude en el futuro. En eso le dice que era una coincidencia, y le pregunta si se había unido a la secta de la espada. Ella le menciona que le gustaba usar las espadas, y que naturalmente eligió la secta de la espada. Pero el prota se despide indicándole que tenía que hacer algunas tareas, y así que hablarán la próxima vez. Pero Guan Lin se pregunta por qué se iba, ya que no había terminado de hablar. En eso su amiga le dice que parecía distante y será difícil que lo persiga, pero ella le pregunta qué le hacía pensar que quería perseguirlo. Su amiga le dice que era una pena ya que esperaba ver un espectáculo de una mujer persiguiendo a un hombre. Volviendo con el prota, él estaba leyendo mientras esperaba su turno, en eso ve que era su turno. Así él se presenta y indica que vino a recibir a una misión. La encargada le dice que debía elegir una misión que esté dentro de sus posibilidades. El prota revisar y piensa que la misión más sencilla era recolectar algunas hierbas mortales y aparte de ganar puntos de experiencia, no había ningún beneficio y era una pérdida de tiempo. Y las misiones del siguiente nivel eran un poco más difíciles, pero eran de cazar algunos monstruos en el reino de refinación de ki, lo que no ayudaba a mejorar la experiencia del combate real. En eso ve una misión especial, que se llevará a cabo en la ciudad Fenghu, por lo que decide tomar la misión, y piensa que las misiones especiales a menudo podían desbloquear recompensas especiales,
y ya que aprendió el corazón de Sutra, todos sus atributos de combate han aumentado en un 5%, y con su familiaridad con la ciudad de Fenghu, definitivamente podía intentarlo, y ve que la misión era ayudar a la secta a encontrar el método secreto perdido de la secta, ya que un discípulo de la secta fue asesinado cuando salió y le quitaron su método secreto. La encargada le pregunta si estaba seguro, ya que la misión era de grado infernal, y que de seguro la persona que eliminó al discípulo probablemente estaba en la última etapa del reino de refinación de Ki, y además la secta estipula que los discípulos que tienen misiones pendientes no podían asumir nuevas misiones. El prota le agradece por su preocupación y le dice que definitivamente asumirá esta misión. En eso varios jugadores empiezan a burlarse y mencionan que no era apto para la misión. Y mientras los demás se burlan, el prota no le importaba y se marcha. Más tarde llega a la ciudad Fenghu, el prota desciende y menciona que este lugar era clave para completar la misión. Y una vez ingresa vemos que es recibido por 3 hermosas chicas. Poco después el prota observa a un hombre el cual empieza a contar historias. El prota nos cuenta que ese comerciante era igual que un reportero en la vida real, ya que lo sabía todo sobre los 8 páramos, ya que su trabajo consistía en contar historias. Indica que solo debe esperar para encontrar pistas para completar la tarea. Al final vemos que el señor termina, a lo que el prota indica que valió la pena la espera. Más tarde, mientras el señor se retira, vemos que es detenido por el prota, el cual le dice que quería comprar información. Y nos cuenta que la mayoría de los nuevos jugadores corren al lugar de la misión tan pronto como obtienen una pista, pero él está familiarizado con el juego, y si quería obtener pistas específicas, tenía que gastar algo de dinero. El otro comenta que no había ningún problema siempre y cuando pague lo que corresponde. Así el prota le lanza una bolsa y pregunta que en dónde estaba su joren. El señor cuenta que esa persona suele estar en el mercado de las flores con las bellezas del lugar. Después de eso indica que tiene otra noticia, pero debe pagar 5 piedras espirituales. El prota rápidamente le hace el pago y el señor indica que es muy amable. Así le cuenta que ese sujeto está en la última etapa de la refinación de Ki y lo que los demás no saben es que tiene un hermano mayor llamado Sowen, un monje en el reino del establecimiento de la fundación, por lo que debe tener cuidado. Más tarde, en el mercado de las flores vemos que varios hombres se divierten de la buena compañía. En eso despiden a un hombre y piden que vuelva. Este les dice que definitivamente lo hará y que deben hacer una fila para complacerlas. Así, mientras camina, vemos al prota el cual encontró a su objetivo. Poco después, en el bosque, el hombre siente una presencia y pregunta quién es, a lo que el prota contesta que le quitará la vida. El otro observa su reino e indica que solo es un mocoso en la etapa inicial del refinamiento de Ki, y le pregunta si creía que podía vengarse solo porque era un discípulo de la secta Tianyan. Rápidamente ataca, pero el prota ágilmente lo esquiva. Así vemos que el otro no se rinde y lanza un ataque sorpresa. El prota agitando su espada logra bloquearlo, lo cual sorprende al otro, ya que no esperaba que tuviera tanta fuerza. El prota le dice que no es por su fuerza, ya que él es demasiado débil, y piensa que después de practicar el Sutra del Corazón, todos sus atributos de combate aumentaron en 5 puntos. Así vemos que el otro enfurece y preparando su espada lanza un poderoso ataque. El prota no se queda atrás y utiliza el colgante que le regalaron para activar su escudo espiritual. Con esto logra bloquear el ataque e indica que la habilidad es realmente útil. Por otra parte, el otro no esperaba que tuviera tales tesoros. Le dice que si entrega sus pertenencias, podría perdonarle la vida, a lo que el prota le pregunta que quién le dio el coraje para decir estupideces. Así vemos que el otro vuelve a atacarlo, pero nuevamente el prota logra esquivarlo fácilmente. El otro pregunta cómo era posible, pensando cuenta que no podría quedarse más tiempo, de lo contrario podría perder. Y así vemos que toma distancia. Nuestro prota rápidamente se abalanza sobre él y le empieza a infligir daño. Mientras se sorprende de esto, nos muestran su panel de estado. El prota continúa atacando, y piensa que no le extraña que no pueda vencerlo, ya que con un panel tan pequeño al final del refinamiento de Ki,
y él no sabía que él es más fuerte al principio del refinamiento de Ki. Mientras vemos su panel de estado, así vemos que le da un poderoso ataque con el cual logra derribarlo, y le ordena que le entregue el método secreto de la secta, a lo que el otro admite su derrota e indica que se lo dará. En ese instante vemos un ataque furtivo, el cual el prota se ve obligado a esquivarlo, a lo que aparece un hombre, y el otro llamándole hermano le pregunta si vino a salvarlo, y dirigiéndose al prota, le dice que tenía mala suerte de haber conocido a su hermano, ya que lo haría pagar 100 veces las marcas de espadas que le dejó. El prota, observando al otro, indica que este era su hermano que estaba en el reino establecimiento de la fundación, y piensa que la etapa inicial del establecimiento de fundación era más fuerte de lo que pensaba. Dirigiéndose al menor, le dice por qué no le hace caso, ya que le había dicho que se quedará en las montañas. Y si no se hubiera dado cuenta, hoy habría perdido la vida. El otro admite su error y pide que se vengue por él. Así, el otro observando al prota, y pide que entregue su escudo y le perdonará la vida. Nuestro prota no dice nada, y mientras tanto, el menor indica que tomará una píldora para recuperarse. En ese mismo instante vemos que recibe un ataque mortal, lo cual sorprende al mayor. El otro empieza a ahogarse y una vez cae, el mayor enfurecido observa al prota. Le dice que su hermano no sabía que los villanos mueren porque hablan demasiado, y además su objetivo es acabar con ambos y obtener el doble del botín, y apuntando su espada indica que ahora será su turno. El otro rápidamente lanza un ataque, lo cual logra infligir daño en nuestro prota. Sorprendido indica que está en problemas, ya que era más difícil de tratar que Youao. Así toma distancia y revisa el panel de estado del enemigo. Inmediatamente vemos que se pone detrás y nuestro prota lo bloquea en el último momento. Retrocede y pensando cuenta que aunque él es más rápido que él, pero afortunadamente tiene una gran experiencia. Por otra parte, el otro sorprendido indica que a pesar de la diferencia de niveles, no podía deshacerse de él, y era una vergüenza. Así vemos que lanza otro ataque y el prota lo bloquea, pero de igual manera recibe daño, y piensa que no debería haber usado el escudo espiritual en ese momento, y si no fuera por el tiempo de enfriamiento de 15 minutos, esta espada hubiera sido bloqueada. Rápidamente toma distancia e indica que afortunadamente su técnica paso de sombra solo tiene 10 segundos de reutilización. El otro se burla y pregunta si en serio quiere competir en velocidad. Así vemos que crea clones, los cuales rodean al prota. El prota cuenta que gracias a su anterior vida podía reconocer el cuerpo real, ya que los clones no suelen tener sombra. Y otro ejemplo es observar el cuerpo original ya que tenía luz en sus ojos, mientras que los clones siempre están apagados. Y rápidamente lanza un ataque con el cual logra infligirle daño. El prota nos cuenta que perforar su armadura era algo bueno, ya podía reducir la defensa de su oponente a la mitad. Por otra parte el otro escupe sangre, y molesto libera energía. Así empiezan a atacar, y mientras el prota pierde puntos de vida, y piensa que su velocidad de ataque era rápida, y ya no podía resistirlo, rápidamente saca la píldora que le dio su maestra, con el cual aumentará sus atributos en 30 puntos. Lo pone en su boca, y cuenta que aunque se resistía en comérselo, pero debe hacerlo para salvar su vida. Una vez lo traga, el otro siente los cambios, el prota piensa que era una bendición, ya que instantáneamente se sentía renovado. El otro le dice que ya se reía cuando esté a punto de morir, y que le deje ver si todavía podía reírse después de mandarlo al infierno. Así decide terminar con esto y rápidamente lanza un ataque. El prota no se inmuta, y el otro sorprendido, pregunta cómo es que bloqueó su ataque, e indica que la píldora que tomó no debió de ser una simple, y no esperaba que tuviera tantos tesoros. Y le pregunta si podía confiar en ese elixir para resistir por un tiempo, por lo que esperará a que los efectos terminen. El prota contesta que tenía razón, ya que su elixir tenía un límite de tiempo, y rápidamente lanza un ataque con el cual logra causarle daño. Sonriendo indica que solo debe matarlo antes de que los efectos terminen. El otro se sorprende, ya que de repente se volvió más poderoso.
Mientras esquiva los ataques, indica que debe defenderse y resistir el poder de ese elixir. Nuestro prota, pensando cuenta que parecía haber descubierto, está aprendiendo la esencia del manejo de espada y la luz de la espada gradualmente se volvió más nítida. Y una ventana indica que su comprensión aumenta en un 5%. Y así vemos que el otro recibe bastante daño. Se pregunta si ese hombre era un discípulo importante de la secta de la espada Tianian, por lo que no debía dejarlo ir, de lo contrario habrá un sinfín de problemas. Inmediatamente vemos que libera un poder oculto, y lanza un poderoso ataque, pero nuestro prota lo esquiva. Esto lo sorprende, e inmediatamente nota que lo atacarán por lo que no puede esquivarlo, y así vemos cómo terminan con su vida. Nuestro prota sonríe, ya que con esto completó la misión de dificultad infernal. Aparece una ventana la cual pide que regrese a la secta para recibir su recompensa. Después de ver el botín, menciona que esta misión había generado mucho dinero, por lo que lo recogerá y regresará a la secta. En eso recuerda algo e indica que antes de regresar debe hacer algo. Más tarde, en el centro de la ciudad, el protagonista menciona que era la primera vez que salía de la secta, por lo que debería de comprarle un regalo a su maestra. Así, mientras pensaba, indica que la amabilidad era más importante sobre la etiqueta, y en este mundo tradicional respetar a los maestros y la enseñanza era imprescindible. Además, comprar algunos obsequios podía mejorar el afecto de su maestra hacia él, y se pregunta qué debería de regalarle. En eso ve una tienda de jade, y indica que ninguna mujer estaría insatisfecha con demasiadas joyas. Así que le comprará una horquilla de jade. Ya más tarde, en exterior de la secta, el prota anuncia que completó la misión, a lo que la chica encargada indica que es increíble, ya que esa misión era de nivel infernal. Todos se sorprenden y preguntan que de ninguna manera podría haberlo completado, ya que está en la etapa tardía del refinamiento de ki. La encargada acepta el pergamino y le indica que será una élite de la secta. Así le muestra las recompensas de la misión. El prota guarda la recompensa mientras agradece. Varios discípulos empiezan a rodearlo y vemos que la mayoría trata de reclutarlo para que se una a su gremio. El prota se disculpa e indica que tiene otras cosas que hacer. Así vemos que rápidamente huye mientras los demás lo empiezan a seguir. Una vez llega al interior de la secta, todos son detenidos, ya que al interior solo pueden ingresar los discípulos internos. No podían creer que ese muchacho sea un discípulo interior e indican que será difícil contactarlo. Poco después vemos que va ante su maestra, la cual pregunta si completó la misión de nivel infernal. El prota le contesta que sí, a lo que la maestra indica que le había dicho que escoja una misión de dificultad difícil, y le pregunta del por qué eligió una infernal, ya que si fallaba la misión y iba a ser eliminado, y el genio de la secta de la espada se perderá y la secta perdería. Este le dice que estaba equivocado y se disculpa con su maestra. Esta lo detiene y pregunta por el nivel de cultivo de su oponente. El protagonista le cuenta que según la misión el oponente debería de estar en el refinamiento de ki, pero más tarde apareció su hermano mayor, el cual estaba en el reino del establecimiento de la fundación. Su maestra le pregunta si lo mató él solo, a lo que el prota indica que no se atreve a mentirle, y fue gracias al elixir que le dio anteriormente. Su maestra le dice que había una gran diferencia de reinos, y pide que en el futuro no actúe imprudentemente, ya que era el discípulo más dotado de la secta. Le lanza un talismán y pide que lo use si se encuentra en una crisis de vida o muerte, pensando cuenta que no esperó de que el muchacho estuviera tan dotado, y realmente era algo raro de ver en 1000 años. El prota da las gracias por el talismán, y pensando indica que con su respaldo de su maestra podrá hacer cualquier cosa que quiera. Inmediatamente la maestra indica que tal y como le prometió, le entregará la píldora y como recompensa por completar una misión infernal también le dará una píldora de recolección de ki para ayudarlo a hacer un gran avance. El prota agradece por el obsequio, y la maestra indica que a continuación le faltará una técnica de espada. Así pide que vaya a la biblioteca. Antes de irse el prota saca la horquilla, y mientras se le entrega cuenta que pensó en volver para traerle un regalo, pero no podía permitirse ni una horquilla y perla, así que le compró una horquilla mortal,
y no sabe si le gustaría. Inmediatamente vemos que ésta desaparece y pide que empiece a practicar. A solas el prota cuenta que su maestra es distante y se pregunta si la horquilla le habrá gustado. En eso aparece una notificación la cual cuenta que la favorabilidad de su maestra ha subido en 5 puntos y esto alegra a nuestro prota. Así sale del lugar, pero sorpresivamente ve una gran explosión. Se pregunta qué está sucediendo. En el lugar vemos una gran polvadera y uno de los ancianos cuenta que fallaron de nuevo al refinar la píldora Tianyuan. Se dirige a los discípulos y se presenta como Tianin, uno de los 12 ancianos de la secta. Indica que necesita ingredientes para la píldora y pregunta si pueden conseguirlo. Así vemos que se emite una nueva misión para el anciano, la cual consiste en buscar hierbas. Todos hablan sobre qué será difícil, ya que la misión es de nivel infernal. En ese instante aparece el prota, el cual presentándose como Lin Hinchen acepta la misión. El anciano lo reconoce como el nuevo discípulo de la líder. Por otra parte, el prota nos cuenta que ese anciano es el maestro de la alquimia más poderoso en la secta, y si tenía una buena relación con un pez importante, nunca sufriría una pérdida. Bueno amigos, eso sería todo por el video de hoy. No olviden dejar su like y comentar para más contenido, ya que gracias a ustedes seguiré trayendo más contenido. Ya sin más, hasta la próxima.